Bueno, vamos a iniciar la reunión de, este segundo capítulo de la tecnología del aparato respiratorio. Y como todo tiene que comenzar por el inicio, nos han encargado a ustedes hablarles de la parte primera, que es la anamnesis de lo que es aparato respiratorio. ¿Qué es lo más importante de saber de aparato respiratorio? ¿Qué preguntar? ¿Qué pensar que puede tener un paciente que tiene signología del aparato respiratorio? Comencemos primero diciéndoles que el aparato respiratorio, como todos los aparatos del sistema humano, necesita hacer una evaluación anamnésica, una conversación primera con el paciente sobre el problema de síntomas y signos. La historia clínica que ustedes están aprendiendo en la actualidad, el formato de la historia clínica que ustedes están aprendiendo exactamente para eso, para poder recepcionar la sintomatología y la signología de los diferentes aparatos, en este caso el respiratorio, ¿no? La pregunta abierta: ¿por qué motivo está hospitalizado? ¿Por qué motivo nos visita a la consulta externa? ¿Y qué lo podemos ayudar? ¿Qué es lo que le ha sucedido? Esa es pregunta abierta. Y bien, después viene la pregunta cerrada. La pregunta cerrada es el conocimiento del médico, el conocimiento fisiopatológico de los síntomas y signos que puede exponernos el paciente. Y eso significa conversar con el paciente a partir de lo que es el conocimiento del médico. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Por qué? Porque nos va a permitir inicialmente formular síndromes. Doctor, pero me han dicho que síndromes es al final de haber hecho la anamnesis y el examen físico. Es muy cierto, pero desde la anamnesis ya podemos especular síndromes anamnésicos. Un término que yo voy acuñando, ¿por qué? Porque como síndrome anamnésico me permite tomarle mayor hincapié, no importancia, sino mayor hincapié, mayor minuciosidad, cuando yo tengo un síndrome anamnésico presente y que voy a buscar en el examen físico confirmar o no ello. Entonces, en aparato respiratorio conversaremos lo siguiente. Los síntomas y signos pueden ser de origen primario, o sea que la patología es inicialmente primaria en aparato respiratorio, o puede haber signología, la sintomatología del aparato respiratorio, que es secundario, es a partir de otro sistema que se valora en el aparato respiratorio, ¿no? Por eso es muy importante determinar el mismo. Cuando hablamos de filiación y decíamos anteriormente que la filiación para otros profesionales solamente es identificación del paciente, en este caso la filiación es muy importante para nuestros pacientes. Y podemos hablar diferentes cosas de filiación. Por la edad, por decirles, en pacientes que vienen con problemas respiratorios, tos, expectoración, dolor torácico, disnea, ¿no? Hemoptisis, que son los signos y la sintomatología, hay que pensar que por la edad, si estamos en un problema en el aparato respiratorio, sobre todo desde el punto de vista parenquimal, pulmonar, siendo la misma sintomatología, varía en la parte anatopatológica que puede haber. Generalmente, en la edad mayor, encima de los 65 años, o menores de 2 años, los problemas respiratorios parenquimales están asociados con problemas bronquiales. Entonces es muy frecuente encontrar la bronconeumonía. En los dos polos de la vida, bronconeumonía. Y los pacientes como ustedes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, lo más probable es que sea de tipo parenquimal, o sea, neumonía. Los dos polos, bronconeumonía. Ustedes, adultos jóvenes, adultos, ¿no? Neumonía. Es lo más frecuente que podemos encontrar, eso por la edad. También podemos decir que el asma bronquial, su mayor incidencia, ¿no?, está entre los 10 y 30 años. Cuando hablamos de asma bronquial estamos hablando de broncoespasmo, estamos hablando de los sibilantes, de los silbidos que tienen los bronquios, ¿no?, al examen o al escuchar por cualquier familiar de estas personas. El broncoespasmo
que es una valoración del asma bronquial, entonces generalmente es entre los 10 y 30 años. Edades más avanzadas o de edades menores es menos frecuente. Ojo que no estamos dando valores absolutos, estamos dando incidencias. Las neoplasias primarias del pulmón aparecen después de los 50 años generalmente. Entre los 50 y 60 años, ¿no? Las neoplasias pulmonares. Que puede haber de niños, que puede haber adolescentes, que puede ser jóvenes, sí, pero la frecuencia es mucho menor. En cambio, ya hay que pensar en problemas respiratorios crónicos, sobre todo, que podemos estar asistiendo a problemas neoplásticos en pacientes por encima de los 50 años. Entonces, la edad es importante. Hay que decir que también la tuberculosis, una enfermedad respiratoria fundamentalmente que está a partir del Mycobacterium tuberculoso, que ataca inicialmente, primariamente los pulmones, ¿no? Suele encontrarse, ¿no?, en la primera infancia, muy agudo, muy severo. Cuando son muy pequeños los niños que afectan de tuberculosis, la mortalidad es altísima. Y va disminuyendo ya en la edad escolar, en la edad preescolar, en la edad escolar, ¿no? En la pubertad vuelve a aparecer nuevamente la incidencia de la tuberculosis. Y si hablamos por sexo, más frecuentemente en la mujer que en el varón, sobre todo en la pubertad, en la edad. Recordemos que la mujer comienza a cuidarse, comienza a comer menos, comienza a cuidar la silueta, entonces más afectadas a la tuberculosis. En cambio al varón, para que crezca le dan de más comer, el plato es más lleno para el varón que a la mujer. Entonces a esa edad es menos frecuente, ¿no?, en el varón. Pero después ya viene la vida mundana y vuelta a la mujer, ya disminuye la tuberculosis y aparece más exacerbado en el varón. Después de los 60 años la tuberculosis puede aparecer, y si aparece es muy mortal, y lleva a problemas mayores, ¿no? Al margen de todo lo que estamos conversando, habría que recordar que en los recién nacidos las neumonías, los quistes pulmonares congénitos, los neumotórax, los neumomediastinos, la agenesia lobar congénita, problema de falta de un lóbulo pulmonar, fístula traqueoesofágica, pueden aparecer. En los niños, ya la bronconeumonía que estábamos hablando, la tuberculosis primaria, el asma y todo lo que está puesto ahí en relación a problemas de tipo ambiental aparecen. En los jóvenes, la traqueitis, la bronquiectasia, la bronquitis y la tuberculosis. Miren ustedes, entonces, las edades nos están hablando de posibles problemas que puede haber. En los adultos jóvenes, el absceso pulmonar, la bronquiectasia, la bronquitis. Los adultos, la neumonía que les decía, las bronquitis, los enfisema pulmonares, el infarto pulmonar y el asma alérgico. En los ancianos, la cosa va hacia la parte de cronicidad, las bronconeumonías, el cáncer broncogénico, la neumoconiosis y el enfisema pulmonar. Todos estos son, en todo caso, síndromes respiratorios. Por el sexo, el asma bronquial, el broncoespasmo es igual en hombres y mujeres, no hay predilección por sexo. Ya les dije que la tuberculosis es más frecuente en la mujer que en el varón. También hay que decir que por sexo los varones están más expuestos a los polvos químicos, al medio ambiental, toda vez que salen generalmente fuera del área familiar, entonces comienza a haber ese hecho. El PEA, la población económicamente activa, es la que está más expuesta a los problemas respiratorios por el hecho de que están en los medios ambientales. En estos últimos tiempos, la mujer, que ya se integró al PEA, que ya hace las mismas actividades del varón, que en muchas profesiones, en muchos oficios, la mujer también ya interviene con mayor prevalencia, hace que esta tenga afectada por lo que anteriormente solamente afectaba al varón. Por lo tanto, de acuerdo a la actividad, ya tenemos que ver otros elementos de juicio desde el punto de vista de filiación. La neumoconiosis y el neumotórax espontáneo, ¿no?, las neoplasias pulmonares primarias son más frecuentes en el varón que en la mujer. 3-1. 3-1. Entonces, haciendo un resumen,
¿no? En el varón, enfisema, bronquitis aguda crónica, neumoconiosis, neumotórax espontáneo, cáncer broncopulmonar. En la mujer, el asma bronquial, la tuberculosis, el adenoma bronquial y el lupus eritematoso sistémico. Ya tenemos que el lupus eritematoso es una enfermedad que ataca cualquier parte del sistema humano, puede entrar a crear problemas en la mujer, sobre todo en problemas respiratorios. Por la raza más oscurita está más expuesta a la tuberculosis y a la sarcoidosis. Los blanquitos están más expuestos a la tabacenosis, al neumotórax espontáneo y al cáncer broncopulmonar. Los judíos, que están en todas las partes del mundo, ¿no? El mayor problema que ellos tienen son el cáncer broncopulmonar. Entonces, más oscuritos, más claritos. En ese sentido, la raza puede incidir a que tengamos prevalencia de una de estas enfermedades. La ocupación. Seguimos con filiación. Es sabido que de acuerdo a la ocupación podemos tener o no enfermedades respiratorias. Las profesionales, las que están en relación a los que trabajan con elementos de polvos vegetales o polvos químicos, todos ellos hacen neumoconiosis. Los que se exponen a elementos ambientales de tipo húmedo respiratorio también tienen problemas respiratorios más frecuentes que otros, lógicamente que sí. Si asociamos la procedencia y la ocupación, lógicamente los que están, como repetíamos, los que están más cerca a polvos vegetales y químicos, de todas maneras pueden llegar a tener enfermedades crónicas. El enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar, es consecuencia del contacto permanente por muchos años de polvos vegetales y químicos. Después de los 50, 60 años se observa a estos pacientes que vienen por problemas respiratorios crónicos, fundamentalmente. Hay que hacer hincapié que algunas personas que se dedican a pastoreo en zonas geográficas altoandinas desarrollan enfermedades propiamente de la zona, como son la hiatidosis. Este hiatidosis, el quiste hiatídico que afecta al pulmón, entre otras causas, además del hígado, se encuentra en pacientes que provienen de zonas en el Perú como son Cajamarca, Junín y Ayacucho. Fundamentalmente, no quiere decir que en otras zonas no lo haya, pero la incidencia está en esta triada: Cajamarca, Junín y Ayacucho. Junín y Ayacucho y Cajamarca. En relación a la ocupación, problemas respiratorios, los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, personal que proviene de la salud, si atienden pacientes de medicina y neumología, están más expuestos que otros especialistas de otras áreas. Por eso que también a ustedes les pedimos bioseguridad, las mascarillas, justamente en medicina interna y en neumología, donde son los pacientes BK positivos o BK que podemos encontrar, pueden afectarnos a nosotros como trabajadores, como practicantes. Se dice que la gente que está más expuesta a enfermos, como son los que le hablan, médicos internistas, enfermeras de las salas de medicina, están en relación 16 veces más que otras especialidades. Tienen la alta incidencia de contagio que puede tener el trabajador en salud. Se ha hecho estudios de estudiantes de medicina con relación a estudiantes de otras profesiones, de otras facultades. Y pues bien, los estudiantes de medicina dan reacciones positivas a la tuberculina mucho más altas que de otras especialidades. Eso significa pues que nuestra exposición es cierta, estamos más expuestos a enfermarnos de tuberculosis. Entonces, por ocupación, un resumen en ese sentido, ¿no? Las gentes que trabajan al aire libre, rinitis, traqueitis, bronquitis, tracobronquitis, las que trabajan con aves, ornitosis, citacosis, los que trabajan con gallinas y alimentan aves y son plasmodios. Las neumoconiosis que hablábamos en antes pueden tener nombre
propio y apellido. Entonces van a encontrar, entre otras cosas, si se dedica al carbón, antracosis, se dedica a la tiza, citosis, se dedica al hierro, siderosis, se dedica al algodón, ¿no? Viciniosis, si se dedica al cultivo del tabaco, ¿no? Tabacosis. Dependiendo el elemento vegetal o mineral que esté en contacto con la persona o su ocupación, ¿no? Puede darse el nombre propio de nombre y apellido. La procedencia. Los problemas respiratorios son más frecuentemente en pacientes que vienen de climas húmedos que de los climas secos. En nuestra propia Lima ciudad capital, tenemos microclimas. Microclimas, ¿por qué? Porque sencillamente observamos que en pacientes que vienen de las zonas más pobladas y con menos accesos a los servicios básicos, enferman más del aparato respiratorio. San Juan de Urigaña. Los que están en zonas donde trabaja con elementos como son factorías, aserraderos, la utilización de la madera, están más expuestos a tener problemas respiratorios. La Victoria, donde hay más congestión de gente, donde hay tubulización de gente, ¿no? Barrios Altos, Lima, lo que nos rodea a nuestro hospital 2 de Mayo, por decirlo, ¿no? Entonces, también la procedencia en ese sentido es importante, como repito. Hay un hecho muy importante, gentes que viven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Huancayo 3.200, Cerro de Paso encima de 4.000, Cusco 3.400, 3.200, Arequipa 2.700, Cajamarca 2.700, pero los que viven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar están expuestos a hacer hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes de todas maneras aparecen con su problema de disnea y cianosis. Disnea y cianosis. Son gente que de una u otra forma que hacen hipertensión pulmonar. Su tratamiento es muy simple: bajar al nivel del mar. Bajar al nivel del mar. Otro elemento: medio rural, medio urbano. Las enfermedades respiratorias infecciosas con vectores, propiamente la tuberculosis en sí, es más frecuente en la zona urbana que en la zona rural. Les decía en algún momento a los alumnos que en el Perú la procedencia para tomar en cuenta es los 6 últimos meses en donde he vivido. Yo llevo 2 meses en Lima porque vine de Piura para postular al ejército, por decir, 2 meses todavía sigo procediendo de Piura. Pero si ya me quedo, no ingresé al ejército y me quería trabajar, buscar trabajo, ya estoy los 7 meses, 8 meses, ya procedo de Lima. Así venga de una zona muy sana, en las zonas urbanas, litoral sobre todo, dentro de los 6 meses, de todas maneras ya tengo la infección tuberculosa. No digo la enfermedad, estoy diciendo la infección tuberculosa. Por lo tanto, en nuestro país, desde el punto de vista epidemiológico, llamamos procedencia de la zona de donde vengo en los últimos 6 meses. Pues bien, esa es filiación. ¿Enfermedad actual? ¿Qué podemos valorar en enfermedad actual? ¿Qué síntomas y signos debemos valorar desde el punto de vista del aparato respiratorio? Debemos preguntar por signos respiratorios altos, que aparentemente son los más benignos, los más predecibles, ¿no? La rinorrea, la congestión nasal, el ardor faríngeo. ¿Quién no lo ha tenido? ¿No? O lo tiene, ¿no? Entonces, eso es un hecho importante por la que debemos comenzar. Debemos hablar de disnea, debemos hablar de dolor torácico, de tos, de expectoración y de hemoptisis. Vamos a revisar rápidamente la parte teórica del asunto. Les decía rinorrea, prurito nasal, estirón respiratorio sal. No necesita mayor comentario. Disnea. Disnea es un síntoma. Y la definición es muy simple. Es la sensación de falta de aire. Esto es disnea.
El componente puede ser subjetivo. Hay diferentes agentes que producen disnea o causas que producen disnea. Puede ser desde un problema subjetivo hasta un problema netamente corporal. Pues bien, la disnea aparece cuando la ventilación minuto se realiza utilizando menos del 30% de la ventilación máxima. Ese es un concepto fisiológico. ¿Cuándo puede aparecer disnea y por lo tanto la clasificación de disnea? Inicialmente puede haber hiperventilación. La hiperventilación puede ser voluntaria. Respiramos con frecuencia elevada y por eso en un determinado momento, después de 10, 15 veces que respiramos, no produce una disnea, la acidosis respiratoria. Puede haber, desde el punto de vista de la anemia, que han hecho síndrome anémico en seminarios, y por lo tanto saben que la disnea es progresiva. El paciente aprende a vivir con hemoglobina baja en un primer momento, pero si hay ejercicio físico mayor al que le permite vivir adecuadamente, entonces se produce la disnea. Los problemas metabólicos que van asociados con acidosis también producen disnea. La encefalitis, problema infeccioso inflamatorio del cerebro, puede producir disnea. Todo eso debido a que el paciente hiperventila. Hay hiperventilación. Después puede haber disnea porque el parénquima pulmonar, el área de recambio alveolo capilar, ha disminuido. Físicamente el área de recambio alveolo capilar ha disminuido. En este caso, entonces la disnea se debe a disminución del parénquima. ¿Qué síndromes están asociados a este tipo de disnea? Enfisema, fibrosis, atelectasia, entre otros. Esto entonces por disminución del parénquima. También puede haber disnea por resistencias, aumento de las resistencias. En este caso, el ingreso del aire a través de los bronquios hacia los pulmones no se lleva adecuadamente. ¿Y qué elementos pueden crear ellos? Una obstrucción bronquial, una bronquitis crónica, un asma, o sea, problemas del bronquial. Es la tercera. También puede haber disnea por afecciones de la caja torácica. Ya no tiene nada que hacer con los pulmones, no tiene nada que hacer con los bronquios. La caja torácica está dada en relación a músculos intercostales, a las costillas que definen la caja torácica, tienen anomalías, entran en patologías y por lo tanto se produce una cifoescoliosis, un sobrepeso, la obesidad también crea mayores problemas, un problema de neuropatía periférica, la poliomielitis, neuropatía periférica, segunda neurona, miastenia graves. Pueden producir casualmente disnea desde ese punto de vista. Lo que ha estado de moda en los últimos meses, Guillain-Barré, también puede producir disnea. Tiene que, el problema no es pulmón, no es bronquio, sino caja torácica. Eso es disnea. Dolor torácico. Aparentemente, la compañera tiene problema viral. Lógicamente, ese es el problema de cambio de clima, ¿no es cierto? Ustedes no se enferman porque hay resistencia ya también, uno con los inmunoflejos. Pero ese es el hecho. Dolor torácico es otro de los hechos por los que nosotros preguntamos al paciente o él viene en busca de consulta por dolor torácico. Eso es muy importante. En líneas generales, el dolor torácico no cambia de lo que es el dolor en general. Ahí he puesto nuevamente lo que hay que preguntar de dolor: forma de aparición, tipo de localización, grado de identidad, tipo de propagación, características, duración, horario, qué lo modifica, qué lo exacerba, qué lo disminuye, ¿no? Qué otros síntomas o signos acompañan al dolor torácico. Dolor torácico. El dolor torácico no es únicamente desde el punto de vista del aparato respiratorio, pueden haber varias causas, por lo tanto hemos hecho una clasificación. Pueden encontrar otras clasificaciones en la literatura.
yo me he tomado el trabajo de hacer algo que pueda ser masticable y digerible para nosotros como el hecho de semiología. Pues bien, vamos a hacer una clasificación que es la más simple, pero al mismo tiempo la más didáctica. Dolor de tipo local. Dolor torácico de origen local. En este caso, si nos referimos al pulmón, el pulmón propiamente no duele, pero el revestimiento de la pleura parietal y visceral, cuando la parietal y visceral por diferentes motivos comienzan a frotarse, se rozan entre ellos y se produce el frote pleural, entonces a ese dolor localizado le llamamos dolor torácico de origen pleural. Cuando ya se instala el derrame, ya no duele. Cuando ya desaparece la inflamación, tampoco duele. Solamente duele cuando se chocan las dos pleuras. Frote pleural. Y cuando se froten las pleuras, hay un dolor muy intenso. Tiene una propia característica. El dolor es tipo hincada. El dolor es tipo hincada. El paciente se agarra del mismo lado y dice, me duele acá. Generalmente en la zona costal lateral. La otra característica de este dolor pleural, de frote pleural, es que el paciente toma posición antálgica. Eso quiere decir que se acuesta sobre el lado de la lesión para evitar casualmente la expansión, porque se da cuenta intuitivamente que cuando respira más profundamente el dolor se intensifica. Por lo tanto comienza a respirar más superficial y se da cuenta que se aplasta de la zona del dolor, disminuye el mismo. Entonces, la posición antálgica que tiene el paciente es muy interesante. ¿Hay que hacer diagnóstico diferencial de otro tipo de dolor localizado? Sí, las mialgias, la neuritis intercostal, el anterior y los procesos osteocondrales. Estos últimos van a entrar en otra clasificación, la vamos a ver. El dolor propagado. Ya pasamos del dolor localizado al dolor propagado. En este caso, ¿no? El dolor se produce porque hay un dolor propagado y irradiado a partir de la columna vertebral, porque hay osteoartrosis, porque hay hernia discal, porque hay neoplasia vertebral, porque hay compresión medular o por neuritis. Entonces la caja torácica, la zona osteoarticular del área dorsal, produce un dolor torácico que simula que duele el pulmón. Y ya ustedes saben que el pulmón no duele, que simula aparentemente ser un frote pleural, pero al examen físico vamos a encontrar que el sonido del frote pleural es en los dos tiempos. Eso lo van a hacer en práctica y se va a aclarar mucho mejor cuando revisen ustedes extensores. Pero la característica del dolor propagado casualmente es que viene de la zona osteoarticular, generalmente. Dolor propagado. Un tercer dolor es el dolor referido. Este dolor viene de elementos un poco más lejos del pulmón. Pueden ser de las zonas coronarias, pueden ser de la zona gástrica, de la zona vesicular, ya estamos hablando de estas dos últimas, en el abdomen, puede ser hepática o puede ser pancreática. Pueden simular estos dolores inicialmente porque se localizan en la zona torácica y después en el camino de la enfermedad, en el proceso, ya se localizan en el área anatómicamente que les corresponde. Pero inicialmente pueden trabajar o pueden aparecer con problemas torácicos y aparentemente respiratorios. El médico tiene que tener en cuenta estos detalles. La anamnesis, la enfermedad actual que se conversa con el paciente nos va a orientar a ello. Dolor referido. Dolor referido. Un último dolor es el psicógeno. Todo lo que es psicógeno, todo lo que es problema emocional, siempre lo dejamos al último como diagnóstico diferencial. No se piensa primero en ello. Es como cuando hablamos de problemas neoplásicos. Siempre dejamos los problemas neoplásicos al final. Le damos un poco de hándicap pues, al paciente. Siempre psicógeno y neoplasia hay que pensarlo al final, después que descartamos todos los otros posibles problemas. En este caso, ¿hay dolor torácico de tipo psicógeno? Sí. Hay problemas emocionales en los pacientes que la única forma de
aparecer este problema emocional de este dolor torácico. Y sencillamente este dolor torácico no es tan simple ni tan de poca incidencia, es más, a veces llega al 40 al 30% de los problemas del dolor torácico. Consulta externa generalmente. El paciente refiere que le duele la zona dorsal del tórax, que cuando se aplasta le calma, no le produce disnea, le produce más bien problemas digestivos asociados. Entonces, después de haber descartado los problemas torácicos que hemos comentado inicialmente, recién podemos pensar en dolor psicógeno. El dolor psicógeno existe. Entonces, esto es dolor torácico. Independientemente de esto, la tos y la expectoración. Siempre que hablamos de tos, hablamos si esta tos es seca o es tos productiva. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿en qué consiste la tos? Hay una inspiración profunda y rápida, con un cierre glótico y una contracción muscular respiratoria. Y como es rápida, la inspiración es forzada y abre la glotis de forma violenta. Esa es la explicación de la tos, desde el punto de vista fisiopatológico. Medio poético, ¿no? Pero ahí está. Eso es lo que se define tos. Pues bien, decía que la tos y la expectoración van de la mano. Si el paciente no dice que tiene tos, hay que preguntar, como repito, si es productiva o es seca. Hay enfermedades que se acompañan de tos seca. Hay enfermedades que se acompañan de tos productiva. Y cuando hablamos de expectoración ya tenemos que hablar entonces de las características de la expectoración. Color, olor, cantidad. Desde la mucosa hasta la mucopurulenta o verdosa. Lo que nos va a decir esa característica es que hay una respuesta de defensa inmunológica del paciente, porque con el mucopurulenta pues ha habido un combate, ¿no?, con los leucocitos, y estos mucopurulentos o verdosos es la muerte de leucocitos, el erizamiento de leucocitos que ha producido exactamente esa característica. Entonces, la tos y la expectoración son elementos que hay que preguntar y cuantificar y magnificar. La hemoptisis. El sangrado por la cavidad oral es muy importante. Para hablar de hemoptisis tengo que recordar hematiamesis como otra característica del sangrado oral. Estos son los dos más importantes, pero no solamente son estos dos. También a través de la cavidad oral podemos tener el problema de epístasis sintomática, o sea, el sangrado de la cavidad posterior de las coanas y sale a través de la boca. Podemos tener algo más simple, la gingivorragia, sangrado de las encías. Entonces es importante recordar que son 4 elementos de origen lo que hace que nosotros tengamos sangrado por la cavidad oral. Cuando hablamos de hemoptisis estamos hablando que el sangrado viene de la parte bronquial del aparato respiratorio. El pulmón, el parénquima pulmonar no sangra. Lo que sangra son las áreas bronquiales. Hay rotura de vasos, que hasta ese nivel hay vasos. Y por lo tanto, el sangrado viene de la parte bronquial. Pero doctor, me ha dicho que hay hematiamesis. Lógicamente que sí, el sangrado vuelta desde la vía digestiva, de cualquier nivel del aparato respiratorio alto, disculpen, del aparato digestivo alto, desde la zona, comenzando de abajo hacia arriba, desde la zona del duodeno, el píloro, ¿no?, el estómago propiamente dicho, el fondo del píloro, seguimos hacia arriba, el cardias, seguimos hacia arriba el esófago. La hipertensión portal que hace que se produzcan las varices esofágicas puede producir rotura. Y por lo tanto, o bien la sangre se va hacia la vasija estomacal y después lo vomita, y es una hematiamesis, o directamente en la zona
esofágica, también hay el sangrado por roturas espontáneas de las varices. La característica es que del aparato respiratorio la sangre siempre es limpia, siempre es burbujeante, es un rojo bandera. En cambio, el sangrado de la vía digestiva generalmente es sucia, acompañada de alimentos. El sangrado de la vía digestiva es más severo, el paciente puede llegar en camilla o ayudado. El de la vía respiratoria, la gran mayoría de veces el paciente viene caminando. Otra de las características, ¿por qué? Porque estos dos sangrados generalmente ingresan por emergencia. Pues bien, eso es lo importante para hacer un diagnóstico diferencial desde el punto de vista anamnésico, básicamente. En los antecedentes, rápidamente tengo que decirles que la historia de los pacientes con enfermedades pulmonares debemos preguntar por convivencia con tuberculosos, con toseores crónicos, no solamente en la parte familiar, sino en la parte social. Mendoza, ¿cómo está por acá? Mendoza. Muy bien. Sí. Lógico. Hay que preocuparse. Lógicamente que sí. Todo lo que es sangrado siempre es una emergencia. Lógicamente que sí. Seguimos. Hay que preguntar al paciente por infecciones crónicas sistémicas que pueden haberse complicado en algún momento. Hay que preguntarle puntualmente, así puntualmente, usted ha tenido bronconeumonías, ha tenido problemas pleurales, ha tenido usted cardiopatías, ha tenido fiebre reumática, usted ha sufrido alguna enfermedad de colágeno, sobre todo cuando es mujer, una mujer por encima de 18 años, hay que pensar en ello, ¿no? Hay que preguntar por fiebre reumática. En la actualidad los problemas reumáticos ya no solamente son de mujeres mayormente, adultas mayores, ahora las enfermedades se presentan en cualquier momento de la vida y hay que tener en cuenta que las enfermedades de colágeno, las enfermedades reumáticas aparecen inadvertidamente como cualquier otro problema sistémico y después recién se localizan. Lo malo es que cuando se localizan el problema ya está avanzado, a veces no hay mucho que hacer. Sin necesidad de hacer neoplasias, son severamente mortales en el tiempo. Hay que hablar y preguntar al paciente por exposiciones no potencialmente tóxicas, ya sea descrito en la parte de filiación. Hay que preguntar por alergias previas que pueden producir broncoespasmo. Ya tienen ustedes casualmente en los antecedentes esa parte de antecedentes especiales. El tabaquismo es muy importante preguntar, y no solamente preguntar si fuma o no fuma, hay que preguntar que si fuma, que si fumó, a qué edad fumó, por cuánto tiempo fumó, cuántos cigarrillos diarios fumaba. Hay que preguntar si familiares de ellos son fumadores, el fumador pasivo existe, ¿no? Entonces es muy importante. Recuerden usted que el que fuma no solamente está expuesto al cáncer del pulmón, a la adenocarcinoma pulmonar, está expuesto de todas maneras a que va a ser fibrosis pulmonar. El fumador siempre termina en EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hace que su vida, su calidad de vida en la edad que le corresponda va a ser mucho menor que los que no han fumado. Eso es muy importante. Y desde el punto de vista familiar, lo que hemos conversado también, los toseores crónicos, pero hay muy importante, lo último, enfermedades de origen genético que pueden ser transmitidos a generaciones. La enfermedad pulmonar quística, el enfisema pulmonar por déficit de alfa-1 antitensina, la fibrosis quística, el asma bronquial, la telangiectasia hereditaria, la tuberculosis pulmonar, hongos que se toman y todos los que pueden haber ocasionado por exposición en familia, es importante preguntar al paciente. Y lo coloco ahí ¿por qué? Porque el médico para preguntar tiene que pensar en estas posibilidades. Si no piensa en estas posibilidades no va a preguntar, y si no pregunta no va a diagnosticar.
Ese es un hecho importante. Pues bien, estos son los elementos que yo quería decirles. El colega seguro va a ampliar mucho más y en todas las exposiciones posteriores del aparato respiratorio van a profundizar en lo que yo les estoy haciendo como un marco teórico de lo que es las enfermedades